Bueno, en esta siguiente lección vamos a seguir hablando acerca de la creación de moldes, pero un poquito ya más complejos. Si se dan cuenta, el molde que tengo aquí en la imagen, pues es un molde que ya está más complejo que los casos de estudio anteriores que hemos realizado. Entonces, lo que vamos a ver aquí como tal es el uso de las superficies. Vamos a aprender a crear de forma manual algunas superficies desconectadas. Vamos a aprender también a crear de manera manual algunas líneas de separación. Vamos a utilizar el comando de líneas de separación para crear una superficie desconectada. Vamos a crear manualmente también superficies de separación y por último vamos a agregar superficies separadas o que estén fuera de lo que nos da la herramienta de núcleo cavidad. Si ustedes recuerdan, cuando yo me voy a la parte de núcleo cavidad, que sería el icono, pues automáticamente, de acuerdo a lo que yo he realizado en casos de estudio anteriores, pues es el programa el que se encarga de darles la ubicación que les corresponde para finalmente crear lo que es el molde, ¿no? Eso pues de manera automática lo hace el programa en piezas sencillas. Cuando son piezas más complejas, vamos a tener que ser nosotros quienes de manera manual le indiquemos en dónde van algunas superficies para que se pueda generar lo que es los sólidos por separado, ¿no? Entonces vamos a empezar utilizando una pieza. Este ya es el caso de estudio como tal terminado, por lo tanto pues voy a buscar la pieza en los archivos que no están terminados, sino que serían los originales. Aquí la tengo como tal. Vamos a quitar esta parte de aquí para tener más espacio en el área de gráficos. Entonces, si se dan cuenta, pues la pieza, como hemos venido trabajando, es un sólido importado. Por lo tanto, como buena práctica, lo primero que debo hacer cuando estoy trabajando en la parte de moldes con una pieza que no fue hecha dentro de SolidWorks, eso es a lo que le llamamos sólido importado, es verificar que las caras y que las superficies en este caso no tengan separación y que las caras no tengan problemas. Entonces para eso nos sirve el comando de diagnóstico de importación. Como lo activé, únicamente me puse sobre lo que es el nombre del sólido importado, le doy un clic derecho y selecciono con clic izquierdo diagnóstico de importación. Me dice que en este caso la pieza como tal, aunque es de un software que no es SolidWorks, pues no tiene ni caras ni separaciones defectuosas en toda su geometría. Entonces en esta parte no tendría nada que hacer. Recuerden que cuando existen problemas va a haber aquí un botón disponible que me da la opción de intentar repararlo todo. ¿Qué es lo que hace el programa? Pues tratar de que todas las caras, por ejemplo en este caso, no tengan ninguna hendidura, o imagínense que físicamente tuviera golpe. Es algo similar en la parte de la importación. Entonces bueno, no hay nada más que hacer, presiona el botón de cerrar y lo siguiente que vamos a hacer pues es empezar a utilizar los comandos que ya hemos venido utilizando en casos de estudio anteriores en la parte de las herramientas de moldes para empezar a definir lo que sería la línea de separación, verificar los ángulos de salida, etcétera, ¿no? Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer para este caso de estudio será pues hacer un poquito más grande la pieza. Recuerden que por el proceso de fabricación de cualquier molde, ya sea fundición, forja o inyección de plástico, pues siempre va a haber una contracción en el material, ¿no? Aparte del proceso de fabricación, lo que influye pues también es propiamente el material por sus propiedades físicas, y esto pues se va a reflejar en un cambio de tamaño. Por lo tanto es muy común que yo tenga que aplicar algunos factores de escala para cambiar el tamaño de mis piezas. En este caso me dicen que el tamaño va a cambiar en un 2%, por lo tanto pues voy a ir al comando de escala en mi barra de herramientas de moldes y voy a decirle que quiero que la escala sea modificada por el centro de gravedad en un valor uniforme con 1.02%. Entonces presiono el botón de aceptar y listo, ¿no? Ahí estaría ya definida lo que sería el cambio de tamaño de mi pieza. Entonces eso como paso número 1. Ahora como paso número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear lo que sería o analizar el valor de ángulo de salida, ¿no? Para ver cómo anda la geometría de mi pieza y si de acuerdo a la geometría pues no tengo que hacer nada, puedo separar lo que sería mi pieza en el núcleo de cavidad. Recuerden que los colores me marcan esa definición, ¿no? Entonces voy a hacer un análisis de ángulo de salida. Voy a seleccionar esta cara como mi cara para definir la dirección de desmoldeo y el ángulo en este caso va a ser de 1 grado. Entonces al momento de darle 1 grado, pues me dicen en el manual que prácticamente me está dividiendo de buena manera lo que sería mi pieza en la parte roja que quedaría en una placa y la parte verde que quedaría en otra placa, ¿no? Entonces en este caso hay algunas caras en color amarillo, pero esas caras en color amarillo, como decíamos, me indica el código de colores que el ángulo de salida es necesario. Estrictamente, y si esto se fuera a fabricar, nosotros tendríamos que empezar a agregar el ángulo de salida en estas caras. Sin embargo, en el manual me dicen que la variación es muy pequeña, entonces que no lo haga. Más adelante vamos a ver un caso de estudio en donde voy a tener que agregarle el ángulo de salida para que pues pueda desmoldar sin problema, ¿no? Entonces, decíamos, en la práctica o en una situación real tendrán que generar ese ángulo de salida para que no haya problema. En este caso, pues por cuestiones de rapidez y demostrar el caso de estudio en la parte de superficies, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces presiono el botón de cancelar
Y ahora me voy a ir a mi comando de líneas de separación para definir la misma cara que hace un rato, la misma dirección en la parte de los parámetros de desmoldeo. Recuerden que esta cara sería la cara fija y me indica hacia dónde sale alguna de las placas, ¿no? Por eso el código de colores de hace un rato. Y solamente presiono el botón de análisis de ángulo de salida y voy a ver que el programa automáticamente me selecciona un conjunto de 22 aristas que están seleccionadas en color morado y que aquí las está cargando de manera automática. Entonces ya me está definiendo gracias a la geometría lo que sería mi línea de separación, que es el límite entre una placa y la otra. En este caso está bien, presiono el botón de aceptar. Y ahora lo que me dicen es que yo tengo esta línea de separación. Si yo me voy a editar el comando, recuerden que mi línea de separación, cuando la quiero para separar lo que es el molde en las dos placas, núcleo y cavidad, pues utilizo esta opción que está activa, ¿no? Utilizar para partición de núcleo y cavidad. Sin embargo, yo puedo crear alguna otra línea de separación en donde no la utilice como partición para núcleo y cavidad, pero me dé la oportunidad de seleccionar un conjunto de aristas. Entonces, en este caso, si ustedes recuerdan el proceso para la generación de un molde, el siguiente paso sería crear la superficie desconectada, es decir, tapar todas las ranuras de mi pieza para que, ya sea en la placa superior o en la placa inferior, perdón, se me genere lo que es el sobrematerial para evitar que ahí se inyecte material y que físicamente, al terminar mi pieza, pues tenga esas ranuras. Entonces, esto tendría que estar con una superficie desconectada. Sin embargo, para evitarme la selección, yo lo puedo automatizar un poco creando esto o todo este conjunto de aristas como una línea de separación. En la línea de separación no voy a definir ninguna dirección de desmoldeo, ningún ángulo, sino que me voy a ir directamente a una selección de aristas. Por ejemplo, aquí toco esta. Recuerden que la flecha roja me va definiendo hacia dónde se seleccionan y con este botón puedo ir, pues digamos, aceptando, ¿no? Vean que ahí es donde yo la quiero, me va poniendo una vista en color amarillo que sería la preliminar de selección y voy a ir pasando por todos los lugares. Ahí me pide que me vaya hacia este lado, ya no lo quiero. Si yo quiero cambiar, puedo presionar este botón de aquí que me dice seleccionar la siguiente arista, esa sí es la que quiero y pues ahí continúo, ¿no? Si se dan cuenta, sí me está marcando la que yo quiero, nuevamente no lo hace, presiono otra vez el botón de seleccionar la siguiente arista y continúo con la selección. Nuevamente hacia arriba, continúa, ¿no? Si se dan cuenta, el procedimiento sigue siendo el mismo, únicamente nosotros somos quienes definimos en qué dirección queremos que siga la selección de cada una de las aristas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya no he tenido ningún problema. Prácticamente tengo problema cuando ¿qué? Cuando tengo otras, ¿no? Si se dan cuenta, aquí me la está haciendo en un lugar que no era, la vuelvo a tocar, no hay problema, y cambio la dirección para seleccionar la que es correcta, ¿no? Decíamos, ¿dónde va a haber pues algún cambio, ¿no? Algún cambio de dirección, pues va a haber en donde exista un vértice donde se genere la intersección de varias aristas. En este caso pues no lo hay, aquí sí lo hay, voy a tener que cambiar la dirección, presiono el botón y continúo hasta cerrar, ¿no? Entonces ahí esa es la dirección que yo quiero, después va para otro lado, la cambio, continúo y ya la cierro, ¿no? Si se dan cuenta, me dice que serían 30 las líneas seleccionadas y presiono el botón de aceptar, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí, bueno, no me está mandando una advertencia, más adelante puede que me la mande. ¿Por qué? Porque no he seleccionado ningún plano para el desmoldeo, pero estoy haciendo esto a propósito para utilizar este conjunto de aristas como límite de mi siguiente comando, que en este caso será las superficies desconectadas. ¿Para qué? Esas superficies desconectadas, como decíamos hace un rato, pues me van a permitir tapar los barrenos y así que no se inyecte material en esta parte del molde. Entonces voy a ir a mi administrador de comandos en la barra de herramientas de moldes para seleccionar el comando de superficies desconectadas. Y ahí pues recuerden que me tiene que generar la vista preliminar para empezar, ¿no? Hay muchas que están en contacto, ya las está tapando y vamos a hacer algún cambio. Para empezar, por ejemplo, esta que acabo de seleccionar, esa es la ventaja, ¿no? Si yo no hubiera creado una línea de separación en el paso anterior, habría tenido que seleccionar las aristas de manera manual. En este caso me da la ventaja después de crearla que activo superficies desconectadas y que por lo menos la selecciona ya y me está mostrando una vista preliminar, ¿no? Solamente déjenme ubicar cuál sería, es esta. Voy a cambiar la opción a tangente. Creo que no era esta, la regreso a contacto, déjenme ver porque no está modificándose. Entonces me voy a alejar un poquito más para darme cuenta exactamente cuál es cuál, ¿no? Ahí se están cruzando, parece ser que lo que quiero cambiar es esta, porque si se dan cuenta pues sale mucho. Bueno, primero voy a cambiar las de las ranuras de aquí, que se ve de una manera más clara cuáles son. Me piden en el manual que las modifique a tangente. Recuerden que esto solamente tiene que ver con la forma en cómo se genera la superficie, algunas más suavizadas, otras de forma diferente. Y bueno, déjenme ver, porque esta que está aquí, pues simplemente parece ser que es esta, ¿no? Entonces vamos a cambiar la tangente. Ahí está ya.
ya cambió, ¿no? Entonces si se dan cuenta me lo está generando de una forma. ¿Qué me indican las puntas de la flecha? Pues la forma en cómo se genera la superficie. Si se dan cuenta tengo unas puntas de flecha en color rojo como estas. Si yo toco la punta de la flecha me lo genera de una manera distinta, ¿no? Es decir, en la parte de arriba o en la parte de abajo. Aquí incluso la está rompiendo, no lo querría de esa manera. La presiono nuevamente y bueno, ahí ya estaría tapada, ¿no? Entonces me dice que el molde se puede separar en un núcleo y una cavidad. Presiono el botón de aceptar y pues ahí tal vez nosotros pensemos que prácticamente estamos cerca, de acuerdo a lo que sabemos hasta esta lección, de terminar lo que sería nuestro molde, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues crear mis superficies de separación. Si yo presiono el botón de superficies de separación, no sabe qué seleccionar porque tiene dos líneas de separación. En este caso, si yo toco la primera, sería esta, me voy a superficies de separación, ahí sí ya automáticamente me va a decir que lo hará perpendicular al desmoldeo, que tienen cierto valor. En este caso me propone un valor de 5. ¿Qué pasa si yo lo hago más grande? Recuerden que este valor me define el tamaño de equidistancia de la superficie o la vista preliminar que se está generando en color amarillo. Si yo cambio el tamaño, por ejemplo, a 15, pues automáticamente el programa va a tratar de generar ese tamaño, pero en algún momento por ese tamaño y por la forma de la línea de partición que no es tan simple, a pesar de que pues puede ser que no estén planos tan distintos, pero al final terminan cruzándose e incluso rompiéndose. Si yo intento generar un molde con una superficie de separación como esta, pues el programa me va a mandar un error. Por lo tanto va a ser necesario crear la superficie de separación por pasos. Es decir, vamos a partir de aquí si se dan cuenta lo vamos a hacer sí de manera manual pero con otra línea de separación, y todo esto que se está cruzando lo tendremos que hacer con herramientas de superficies de manera manual para después coserlo y tener la posibilidad de tener una superficie con ese valor de los 15 milímetros. Por lo tanto, entré a este comando para que nos diéramos cuenta que al seleccionarlo de esa manera con el valor de 15, pues el programa nos va a indicar con la vista preliminar en dónde podrían ser continuas, en dónde se romperían o en dónde se cruzan, como este caso. No podría terminar este comando de esta manera, por lo tanto voy a presionar la X y como les decía, pues vamos a crear otra línea de separación, igual que lo hicimos hace un rato, o línea de separación para lo que era la superficie desconectada. Lo voy a hacer para el pedazo que nos estaba cruzando. Entonces para empezar voy a ocultar la otra porque si no me va a ser difícil el poder verla. Entonces nuevamente voy a presionar el botón de ocultar, ahí está ya, para poder seleccionar las aristas, si no me habría costado algo de trabajo. En este caso nuevamente voy a ir a crear mi línea de separación, y la línea de separación, como no va a ser una línea que parta lo que sería el molde, entonces pues bueno, aquí toco cualquier parte del sólido y empiezo a seleccionar a partir de esta parte. Aquí toco la arista, me está diciendo que sí, pero en este caso pues la invierto. Le voy a decir que continúo con esta. Ahí está seleccionándose una. Después déjenme ver. En este caso, bueno, vamos a borrar o eliminar las selecciones. Déjenme seleccionar. Ahí sin querer seleccioné una superficie, la voy a eliminar. Y voy a tocar el sólido desde el árbol de historia, ¿no? ¿Qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo que le indique de qué sólido quiero generar lo que sería esa superficie desconectada, en este caso la línea de separación nueva. Entonces voy a tener que ir al árbol de historia expandible para tocar mi carpeta, o decirle que el que quiero pues es el de línea de partición. En este caso parece que está oculto. Vamos a ver qué pasó. Sí, ahí ya lo estoy mostrando. Entonces bueno, nuevamente me voy a ir a seleccionar el comando línea de separación. Le quiero decir que sería este mi sólido. Ahí ya me lo lee como tal, un sólido. Y en este caso pues voy a empezar a tocar un conjunto de aristas. El conjunto de aristas que yo quiero pues sería a partir de esta ya la seleccionó. Después continúo en este lado y me da la opción de propagar. Voy a presionar el botón de propagar para ver a dónde lo lleva. Ahí ya propagó. Y déjenme ver a dónde termina. Pues estoy intentando seleccionar las demás, si se dan cuenta. Entonces en este caso propagar no me ayuda mucho. Voy a presionar escape y lo voy a volver a hacer, ¿no? Activo línea de separación. Ahora sí toco el sólido y empiezo a seleccionar aristas de manera manual. Entonces sería esta la arista. Continúo con esta. Hay un pedazo de arista, de hecho ahí me lo marca. Tienen que poner atención en esta parte. Puedo presionar el botón para seleccionar aquí y ya me llevaría al otro lado, ¿no? La flecha roja siempre me va a indicar en qué lugar me estaría faltando algo. Por eso es necesario poner atención en la ubicación de esta flechita. Entonces continúo con la otra. Voy a continuar con la otra si es correcta. Después ahí me ofrece esta arista, también es correcta. Y pues llegaría prácticamente al mismo punto que en donde empecé, pero del lado opuesto, ¿no? Entonces ahí voy a seleccionar esto también. Hay un pedazo de arista muy pequeño que también debería ser seleccionado. Y por último llegaría hasta esa parte, ¿no? Entonces es únicamente lo que voy a seleccionar. Presiono el botón de aceptar
y puede ser que me mande ahí alguna alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque una línea de separación en este caso siempre debe estar cerrada, pero yo la estoy dejando abierta a propósito por el problema de cruce de superficies que tenía en esta parte. Entonces solamente hasta aquí lo voy a hacer, la voy a seleccionar y a partir de ella voy a crear superficies de separación. Me dice que de qué sólido, bueno, pues selecciono el sólido, vuelvo a tocar lo que sería la línea de separación, me voy a crear las superficies y me piden una dirección de desmoldeo, ¿no? Pues en este caso voy a tocar esta cara nuevamente y el valor sin problema podría ser de los 15 milímetros que habíamos comentado al inicio, ¿no? Entonces solamente, como se dan cuenta, lo vuelvo a repetir, estamos evitando la parte que se cruza para todo esto crearlo de manera manual. Entonces presiono el botón de aceptar, ya tengo parte de lo que sería mi línea de separación y ahora voy a empezar a crear superficies de manera manual. Si ustedes recuerdan, me parece que en casos de estudios anteriores hemos generado lo que son algunas superficies recubiertas que funcionan muy similares a los recubrimientos en la parte de los sólidos. Sin embargo, en los sólidos pues tenemos secciones transversales o formas, ¿no? Círculos, cuadrados, etc. En la parte de superficies puedo definir el recubrimiento con la selección de líneas o aristas. Entonces en este caso voy a ir a la parte de recubrir superficie, que como tal el comando no lo voy a encontrar en herramientas de moldes, pero sí en mi barra de herramientas de superficies, selecciono recubrir y bueno, ahí hay seleccionado un conjunto de superficies anterior, lo voy a eliminar y lo que voy a hacer ahora es seleccionar esta arista. Si se dan cuenta no me deja seleccionarla, por lo tanto debo tener activo mi barra de herramientas de filtros. ¿Dónde activo los filtros de selección? Es algo muy común. De repente, en el caso de los moldes, si se dan cuenta, cuando empiezo a generar diferentes superficies parece que hay una pieza encima de mi pieza. Esas superficies me van a ayudar a generar lo que son las dos placas del molde. Sin embargo, me ayudan para generarla, pero de repente me estorban en la parte de la selección. Por lo tanto, puedo filtrar y decirle que quiero seleccionar esta arista y también tocar la arista opuesta casi en el mismo lugar que toqué la otra para que me genere esta vista preliminar. Si se dan cuenta, sigo teniendo algunos puntos de conexión como en la parte de los sólidos para lo que es el recubrimiento y ahí ya lo tengo definido, ¿no? Lo único que tendría que hacer sería presionar el botón de aceptar. Tendría mi superficie recubierta y lo que voy a hacer ahora sería crear una superficie reglada, como si le hiciera una equidistancia a partir de esta arista. Entonces para esa superficie reglada sería pues solamente seleccionar la de la parte de arriba, ¿no? Sin embargo, esta superficie como tal que acabo de crear debe estar disponible tanto en la placa superior como en la placa que me forme la cavidad interna de mi molde. Por lo tanto la voy a copiar. ¿Cómo puedo copiar? Primero desactivo los filtros. Pues la forma más fácil de copiar una superficie es equidistanciarla, pero con un valor 0, ¿no? Entonces ahí la estoy tocando, voy a poner que va a tener un valor 0 y al final pues sería una copia en ese lugar, ¿no? Entonces presiono el botón de aceptar y lo siguiente sí sería crear la superficie arreglada de la cual hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces voy a seleccionar la arista en este caso y me voy a ir a superficie arreglada y voy a definir que es en ángulo respecto a un vector o perpendicular al vector, ¿no? Voy a seleccionar como vector el plano top o de planta. O bueno, puedo tocar esta cara, no tiene la misma orientación. Déjenme ver porque aquí me está tomando como vector esto. Entonces toco el plano. Y la arista en este caso sería esta, ¿no? Y me está generando una superficie con 10 milímetros hacia este lado. Lo único que tengo que hacer es invertir la dirección para que la cree hacia el lugar que yo la quiero, ¿no? Entonces ahí la tengo ya disponible en 10 milímetros. Presiono aceptar. Entonces, si se dan cuenta ya va tomando forma. Lo que quiero ahora es unir todas estas aristas con la otra superficie para después coser todo esto y tener una sola superficie de separación. Entonces en este caso, ¿cómo puedo rellenar esto? Pues hay un comando que se llama en superficie rellenar superficie y me pide que seleccione límites. Entonces voy a empezar a tocar. Ahí toco esta arista, esta otra, todo el contorno que defina lo que está abierto y por último esta otra para cerrar. Entonces, si se dan cuenta, ahí no me muestra nada, pero hay alguna opción que se llama reparar límite, donde automáticamente me va a mostrar la vista preliminar. Presiono el botón de aceptar, ahí ya lo tengo, y lo mismo voy a hacer para el lado de la derecha, ¿no? Entonces voy ya a activar la parte de rellenar superficie, empiezo a seleccionar las aristas que definen el conjunto o el bucle que me ayudará a crearla, y como ya tenía la opción de reparar límite, pues de manera dinámica se va creando la vista preliminar. Entonces lo tengo, presiono aceptar y pues ahí ya estaría, ¿no? Entonces para comodidad pues toda esta superficie al final yo la hice con varias, pero voy a tener que coserla, ¿no? Entonces ¿cómo la vamos a coser? Pues únicamente seleccionando las superficies. Puede ser en el área de gráficos o en mi árbol de historia. Recuerden que tengo una carpeta que se llama conjuntos de superficies, que me va a indicar pues cuántas superficies tengo actualmente, ¿no? Entonces en este caso pues si yo quiero las puedo coser. En este caso puedo decirle que recubrir,
Vamos a dejarlo en esta parte. Bueno, a propósito, si queremos las podemos dejar sin coser para ver cómo se estarían ubicando en lo que sería la parte del núcleo cavidad, ¿no? Hay algunas personas que piensan que deben tener solamente un conjunto de 3 superficies aquí y que eso sería un buen indicio de que el molde se va a crear. Sí lo es como tal, pero no necesariamente tienen que estar cosidas. Las voy a dejar a propósito de esta manera para nosotros indicarle el lugar en donde van cuando cree mi comando de núcleo de cavidad. Entonces ya prácticamente tengo todo. Lo que voy a hacer ahora sería utilizar esta superficie como plano de croquisado para generar el tamaño de la materia prima que me va a servir para generar el molde. Entonces voy a hacer un rectángulo de esquina en este caso. Y bueno, a propósito lo voy a hacer más grande. Al final, con las dimensiones que yo defina, me tiene que quedar dentro siempre de los límites de la superficie de separación. Por lo tanto, el rectángulo tiene que ser más pequeño que mi superficie en color gris. Entonces voy a ir a acota inteligente, selecciono este punto. Recuerden acotar de los puntos, es una buena práctica para que no me dé problemas en la parte de acotado, ¿no? Alguna de las mejoras de la versión 2016 es tener disponibles los puntos medios para incluso agregar relaciones o poder acotar, ¿no? Algo que no podíamos hacer anteriormente. Teníamos que dar clic derecho hasta la versión 2015 y seleccionar la opción de mostrar o seleccionar punto medio. Entonces estoy definiendo 7 milímetros para toda mi superficie. A ver, déjenme ver ahí porque me está quedando un poquito más grande. Sí sería 7, pero lo que estoy viendo es que esta superficie está atrás, por lo tanto tendré que hacer el tamaño un poco más grande. Ahorita regreso, no hay problema. Voy a darle el último valor de los 7 milímetros, ya lo tengo en esta parte. Voy a presionar la paloma azul para salir de lo que es el comando o el croquis. Y recuerden que la reglada tendría que estar un poquito más grande, por lo tanto pues vamos a hacerla de unos 15 milímetros. Entonces ahí lo tengo con 15 milímetros y voy a verificar que quede dentro. Si efectivamente ya lo estoy, ven que con los 7 estoy cerca de llegar al tamaño de la superficie de separación, pero obviamente sigo estando dentro, ¿no? Esa tendría que ser siempre la restricción para poder cortarlo. Entonces, en este caso vamos a generar ya por último el comando de núcleo cavidad y voy a tener que seleccionar mi croquis, ¿no? Puedo seleccionarlo del árbol de historia, aquí ya lo tengo. Y me voy a pasar ahora a mi barra de herramientas de moldes para activar precisamente mi comando de núcleo cavidad. Entonces aquí ya lo tengo, voy a activar núcleo cavidad y automáticamente pues me va a dar una vista preliminar y me va a poner algunas superficies dentro de cada una de las cajas. Recuerden que una superficie define qué va en el núcleo, otra superficie define qué va en la cavidad y la otra cuál es la superficie de separación. Entonces en este caso, en cuanto a valores de las placas, vamos a definirlos de acuerdo a lo que nos dicen en el manual. Los valores de las placas que nos piden en el manual serían de 50 y vamos a ver en este caso 50 para ambos lados. Entonces si se dan cuenta es un molde que prácticamente maneja el mismo espesor, entonces vamos a manejarlo con un valor de 50. Aquí lo tengo, 50 de este otro lado, aquí está ya. Y lo último que tendríamos que hacer pues es decirle qué va dentro de cada cosa, ¿no? Si ustedes recuerdan, para la parte del núcleo continuamos con una superficie recubierta que la voy a agregar aquí, fue la primera que hicimos, recuerden que es esta de aquí. Después en la parte de la superficie desconectada lo que hicimos pues sería crear una superficie de equidistancia en la cavidad, es decir, la recubrí y la equidistancia por eso la copiamos. Y por último, para la parte de las superficies de separación pues sería agregar todas las demás, ¿no? Si ustedes recuerdan, hicimos una superficie arreglada y luego hicimos dos superficies de relleno que me tienen que servir como límite para la superficie de separación. Los colores me indican qué es cada cosa. El color morado me indica que toda la selección que hice define la superficie de separación. El color azul me indica que sería la cavidad y el color rosa las superficies que definen lo que sería el núcleo o la parte interna de mi pieza. Entonces ahí ya no habría nada más que hacer, presiono el botón de aceptar y pues tendríamos que tener generado lo que sería nuestra pieza, ¿no? Recuerden que las superficies como tal nos sirvieron para poder separar, sin embargo en esta parte pues ya nos estorban un poco, sobre todo si esto fuera una presentación, pues podríamos en este caso ocultarlas, puedo dar clic derecho sobre toda la carpeta y ocultar, ¿no? Así ya me quedarían las dos placas. Recuerden que puedo generar también en el Configuration Manager una vista explosionada para definir el movimiento de las placas y poder ver cómo me quedó el molde, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué tengo que hacer? A pesar de no ser un ensamble, me da la misma opción como en los ensambles, ¿no? De poder activar la parte de nueva vista explosionada. Ahí lo selecciono, toco esta placa, tengo que arrastrar de la flecha, ahí estoy arrastrando, tengo que arrastrar también de la flecha, ahí estoy arrastrando y presiono el botón de aceptar, ¿no? Incluso podría girar esta como pues editando mi vista explosionada, ¿no? Voy a editar la operación
y voy a tocar aquí y le voy a decir en este paso que no solo quiero trasladar, sino que también quisiera en este caso girar, por lo tanto vamos a buscar el botón en esta parte. Ese fue el paso de explosión 2. Vamos a ver. Entonces bueno, en esta parte voy a presionar el botón de aceptar para salir, y recuerden que también pueden definir, como son tres sólidos independientes, pues materiales diferentes, ¿no? Por ejemplo, línea de partición le está llamando como tal a la pieza. Vamos a decir que esta línea de partición va a tener un material, por ejemplo, de fundición maleable. Me tiene que cambiar lo que sería el color. Voy a cambiar un poquito, bueno, vamos a manejarlo así. Y vamos a decirle que las placas de arriba pues serían de otro material, ¿no? Entonces en este caso le voy a decir que quiero un latón. Y para la placa de abajo pues también, no podría ser de un material diferente, por lo tanto me voy a material, presiono latón. Y también puedo ocultar esta parte de aquí, ¿no? Recuerden que las líneas de separación las puedo buscar en esta parte. Aquí tengo una, le voy a decir que la oculte. Ahí está ocultando lo que sería toda la pieza, déjenme darle control Q. Y tratar de seleccionarlas del área de gráficos, ¿no? Le voy a decir que continúe. Este es el error que me marca, ¿por qué? Porque no está completa, ¿no? Ni modo, entonces voy a presionar el botón de continuar, ignorar error. Y vamos a cambiar lo que sería esta parte. No voy a tratar de seleccionarlo para ocultarlo. Déjenme ver qué operaciones como tal. La línea de partición es esta. Voy a ocultarla. Me la está considerando como parte de, entonces bueno. En este caso puede funcionar la parte de ocultar todos los tipos. Vamos a ver si funciona. ¿Desde dónde lo puedo hacer? Me puedo ir a la parte del menú de cascada, ver, seleccionar la parte de ocultar, mostrar, y voy a activar ocultar todos los tipos. Entonces sí, efectivamente ahí ya funcionó. Y lo que vamos a hacer en este caso sería, pues en esta parte me voy a ir a, tengo mi vista explosionada, voy a contraer para poder manipular algo, necesito contraer. Entonces en este caso en operaciones, o en la parte de ver, visualizar, voy a seleccionar la parte de, aquí ya lo tengo, sí, ya está definido en esta parte. Entonces bueno, no tengo activo el Real Viewer, era lo que quería que vieran. Sin embargo, bueno, en este caso voy a darle doble clic para tener ya ahí mi modelo. Vamos a cambiar el fondo. Recuerden que el fondo lo podemos cambiar, o aquí ya tendría generado lo que es el molde, ¿no? Si se dan cuenta, tengo ya la parte superior, tengo aquí algunas formas que me van a evitar que se inyecte material, y lo mismo en la parte de abajo, ¿no? Aquí tengo generadas las ranuras que me permitirán que en la placa de arriba no existe ese material. Entonces este es un caso de estudio, si se dieron cuenta, un poquito más complejo a lo que habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, es el primero de esta lección. Más adelante seguiremos viendo algunos todavía más complejos. Por mi parte sería todo en esta lección. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Gracias.